dolor en cuidados paliativos y pues fui invitada por la Defensa Civil, a la cual agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes acerca del abordaje inicial en víctimas de erupciones volcánicas. La idea de esta charla está diseñada para media hora y los últimos 10 minutos vamos a tener preguntas que podemos resolverlas en conjunto. Ahí vamos viendo cómo se va desenvolviendo la charla. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Pues la idea es que tenemos una emergencia del volcán Nevado del Ruiz. Ya sabemos que en el 85 hubo pues una gran avalancha que ocasionó 23.000 muertes y la idea de esto es hacer una capacitación frecuente al personal de salud, recordar qué puede pasar en una emergencia como esta y ese es el propósito básico de la charla. Este es un reporte que saca la Organización Panamericana de la Salud. Este es el reporte del 2005, el cual lo actualizan en el 2015 y nos dice pues qué puede pasar frente a un evento de una emergencia volcánica. Entonces dice que tenemos unos diferentes tipos de peligros y esos diferentes tipos de peligros se traducen en unos efectos en salud. Aquí nos hablan de flujos de lava, explosiones obladas, flujos piroclásticos, ceniza volcánica, lodo, gases volcánicos, lluvia ácida, relámpagos, sismos y tsunamis, pero aterrizando un poco esta información en el contexto del Nevado de Ruiz, pues vamos a encontrar que lo que seguramente más vamos a enfrentarnos en este tipo de emergencia, pues son a los lahares, que son esas inundaciones y flujos de lodo, pues que se producen debido a este hielo y esta nieve que se derrite, vamos a hablar un poco más adelante de esto, que lo que va a generar en los pacientes realmente es politraumatismo. Vamos a encontrarnos enfrentados a todos los efectos que produce la ceniza del volcán, que como son conjuntivitis, laceraciones corneales, dermatitis, problemas gástricos de las vías respiratorias y accidentes de tránsito por baja visibilidad que va a generar politraumatismo. De esto vamos a hablar un poquito en cada uno de estos ítems. Las cenizas calientes, que son las avalanchas incandescentes que pueden producir quemaduras masivas en la piel, en las vías respiratorias y asfixias. Eso es, digamos que en lo que vamos a enfocar la charla, como en estos 3 eventos, que es lo que puede pasar en el contexto de nosotros, de Nevado Ruiz, y otras que también puede pasar, que lo vamos a enunciar, como son las explosiones, que pueden generar traumas, quemadores en la piel y pues laceraciones por la roca volcánica. Y la emisión de gases, pues que produce el volcán produce unos gases que pueden producir asfixia y constricción en las vías respiratorias. Y la lava, pues que digamos que aunque no es tan frecuente acá, también puede producir quemaduras. Otros de los impactos que se esperan en este tipo de eventos de emergencia, pues son los impactos psicológicos del desastre. Y esos impactos psicológicos del desastre me llamó mucho la atención al hacer la revisión, que le dan un énfasis grande. O sea, realmente el hecho de verse enfrentado a una emergencia de esta, a ver gran cantidad de víctimas, hace que pues, las personas tengan muchos síntomas psicológicos de fatiga y de burnout, pero no solamente las personas víctimas del desastre, sino también nosotros, las personas que estamos desde el punto de vista de salud o de rescatistas o de entidades alrededor y debemos estar siempre alerta a este tipo de señales de alerta pues de las personas que están con estos impactos psicológicos como fatiga, náuseas, alteraciones del estado de sueño, apetito, irritabilidad, porque cuando pues lo que muestran los estudios, realmente estudios sobre desastres volcánicos, no hay muchos. Cuando hice la revisión de la literatura encontré solamente 3 reportes de 2 eventos específicos y lo que hablan es que las personas que están sometidos, los rescatistas que están sometidos a este tipo de emergencias sufren de este tipo de burnout y cuando no se detectan tempranamente, pues pasan a ser víctimas también dentro de este proceso de emergencia. Con respecto a las fases de respuesta, que yo creo que ustedes ya la manejan hartísimo, pues ahí está la búsqueda, el triage y la remisión. Vamos a sentarnos acá en primeros auxilios y vamos a hacer un súper pequeño recorderis acerca de la clasificación triage START en este tipo de pacientes. Pues digamos que el efecto que es más grande es el efecto de la ceniza volcánica. La ceniza volcánica se refiere a partículas finas de roca volcánica fragmentadas, son más o menos menores a 2 milímetros,
lo que muestra la literatura es que cuando están muy cerca del volcán son calientes, cuando están más lejos del volcán pues se van a enfriar. Y lo que hace es que esa ceniza pues se va a esparcir por todo el área de influencia del volcán. Dicen que el color depende pues del tipo de volcán, de la forma de erupción y aparte pues de producir todo el efecto que vamos a hablar de las cenizas, pues también pueden hacer que el ambiente se vea como turbio, que las personas no vean y eso genera otro tipo de accidentes que son muy frecuentes. Realmente la literatura que les cuento, ya les voy a mostrar los dos artículos, hablan que las personas sufren accidentes de tránsito porque no ven o porque empiezan a limpiar las estructuras y lo que hacen es que se caen, por ejemplo, limpiando los techos de las casas y producen politraumatismo. Estas cenizas, cuando están muy cerca, o sea, también salen las partículas de ceniza, entre más cerca estemos como de la del sitio donde se hace la explosión del volcán, vienen como cubiertas de unos gases irritativos que también pueden producir irritación en los pulmones y en los ojos, que son como más severas, y es de lo que vamos a hablar aquí adelante. Aquí vemos como una imagen de microscopio de cómo se verían esas cenizas volcánicas. Realmente el riesgo de la ceniza volcánica como tal es un riesgo bajo, o sea, no esperamos que tenga como una alta mortalidad o que los pacientes que veamos con este tipo de afectaciones sean pacientes gravemente enfermos o comprometidos, pero sí van a tener un compromiso respiratorio importante. Entonces vamos a tener aumento de los síntomas respiratorios altos, congestión nasal, irritación de la vía aérea superior, tos, sensación de dificultad para respirar. Y acá va a ser muy importante identificar qué pacientes tienen antecedentes de enfermedades respiratorias. Los pacientes asmáticos, los pacientes adultos mayores epocosos, recordemos que estamos en una área donde tenemos muchos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, tenemos todavía pacientes con hemopatías por humo de leña y esos pacientes mayores, ancianos con estas enfermedades son los que debemos estar más alerta porque pueden generar rápidamente dificultad respiratoria por compromiso de la vía aérea. ¿Esto a qué se debe? Que son pacientes que ya vienen con una obstrucción crónica de la vía aérea, que los sometemos a un proceso irritativo por la ceniza que hace que se acumule más moco y no puedan respirar. La dificultad respiratoria puede ir de leve a severa. En los reportes que hay, realmente cuando vemos los reportes, el nevado de Ruiz es uno como de los referentes que muestra la literatura sobre ceniza y esto puede generar dificultad respiratoria, broncoespasmo y necesidad de manejo avanzado de la vía aérea. ¿De qué va a depender esto? Va a depender mucho del tipo de exposición y del tiempo de exposición que tengan estas personas a las cenizas. En los ojos pueden producir efectos irritantes en los ojos, conjuntivitis, dolor. Esas conjuntivitis es importantísimo que las tengamos claras, que los pacientes les duelen los ojos, tienen irritación, puede tener secreción, pero no son conjuntivitis bacterianas, seguramente no van a requerir tratamiento antibiótico de los ojitos, pero pues lo pueden producir. Y se pueden producir lesiones corneales, porque las cenizas actúan como cuerpo extraño. Ya vamos a hablar un poco de las medidas que se pueden presentar dermatitis por contacto, especialmente en los pacientes sensibles, y los problemas gástricos en humanos se producen por la contaminación de las aguas con este tipo de cenizas. Consumir los vegetales, el agua contaminada, pues puede producir. Otros problemas que están reportados y son bien interesantes son accidentes de tránsito por baja visibilidad y los politraumatismos, los que reportan con más frecuencia es que la gente se cae por tratando de limpiar los techos y esto. ¿Cuáles son las medidas generales? Pues los que dicen es que en general las personas que están cerca al área de influencia de las cenizas dejan utilizar cualquier tipo de tapabocas que proteja la vía aérea, tapabocas convencionales. Si no hay, se pueden utilizar trapos. Los trapos húmedos, que digamos que es como algo que tenemos como la idea que si uno humedece el trapo puede producir mayor dificultad, se pega y no puede respirar. Un trapo seco sería pues una opción cuando no tenemos acceso a tapabocas. Tenemos que, las personas que estamos trabajando en rescates o que tenemos que estar mucho tiempo afuera, expuestos más a las cenizas, deberían utilizar tapabocas de alta eficiencia y los pacientes que tengan riesgos elevados deberíamos proporcionarles tapabocas de alta eficiencia. ¿A quiénes? A los pacientes epocosos, a los pacientes asmáticos que veamos que tengan riesgo. Es muy importante informar a la población que si tienen lentes de contacto los retiren
porque si se llegan a rascar los ojos, esto genera laceraciones en la córnea, que es como uno de los problemas grandes que se pueden presentar. Entonces siempre, si cae ceniza, si tienen cuerpo extraño, que se retiren los lentes de contacto. Y el lavado de estas personas debe ser lavado con agua sin refregar. El hecho de refregar o pasar la mano duro por los ojos o por la piel, pues puede generar mayores lesiones. Como ya vimos en la foto anterior, pues realmente son como piedritas chiquitas que pueden causar laceraciones y en la córnea pues más. Entonces siempre lavar el ojo con agua, abundante agua. No es necesario utilizar antibióticos tópicos porque estas conjuntivitis pasan y son solamente irritativas. En los pacientes que tienen compromiso de la vía aérea, si bien todos sabemos que el oxígeno es un medicamento y uno debe utilizarlo con precaución, pues los pacientes que están iniciando dificultad respiratoria y tienen antecedentes, oxígeno a altos flujos para mantener saturaciones altas y medidas específicas. Ya esto no haría parte de los primeros auxilios iniciales, pero pues ya uno debería pensar si el paciente me toca trasladarlo, está en broncoespasmo, si lo puedo nebulizar, si no lo puedo nebulizar y cuál sería el abordaje y tener preparado todo el ABC de la vía aérea, que ahorita vamos a hacer un repaso así súper chiquito. Con respecto al flujo de lodo lahares, pues esos son los avalanchas o deslizamientos de lodo, pues ya como habíamos hablado un poquito, pues se derrite el hielo o se va por los ríos, y pues esto lo que produce es que el agua se mezcle con cenizas, más las rocas, pues forman un gran volumen que se moviliza a grandes velocidades. Normalmente arrasan todo a su paso y causan y crean como unas grandes ¿cómo se llama? Estructuras o como pues una avalancha que lo que hace es que entierra a las personas y a todo lo que va a su paso y pues esto genera politraumatismo. Realmente, aparte pues de esas avalanchas que van arrasando con todo, también las inundaciones, el desvío de los cauces de los ríos, pues hace que esta situación sea aún más crítica. Y desde el punto de vista de salud, pues lo que vamos a tener son politraumatismos severos. Aquí pues tenemos a Omaira, que tal vez es uno de los íconos de este tipo de traumas, donde vamos a tener fracturas, amputaciones, traumas craneoencefálicos, quemaduras, traumas de tejidos blandos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que estas son heridas altamente contaminadas, o sea, vienen arrastrando materiales biológicos altísimamente contaminados y ese debe ser el manejo que se le debe dar cuando uno remita a su paciente y lo lleve al centro de atención, pues uno debe explicarle al hospital donde llega, mire, este paciente lo encontré en tales condiciones, es una herida contaminada para que desde el punto de vista hospitalario pues se haga un manejo adecuado y se haga profilaxis para las infecciones. Se pueden presentar también quemaduras químicas, pues por el contenido que tiene este material. Y esta es una foto también que sale publicada en ese artículo acerca de lo que pasó en Armero. Y pues lo que se deben hacer son medidas generales de trauma, que se escapa un poco de la conferencia hablar de qué hacemos en trauma, eso sería como otra charla, hablar de qué hacemos el paciente politraumatizado. Pero realmente lo que es clave a tener claro acá es cómo vamos a clasificar estos pacientes, ¿sí? Porque nos estamos enfrentando cuando tenemos una avalancha, vamos a tener gran cantidad de víctimas, entonces tenemos que clasificarlos de una manera adecuada, hacer un triage acertado, un triage rápido para que esos pacientes tengamos la menor cantidad de víctimas letales. Y pues la clasificación STAR, que las vamos a repasar ahorita rápidamente al final, y siempre hacer la evaluación de la vía aérea, que ya todos, la evaluación inicial del trauma, el ABCDE, que pues conocemos todos ampliamente el manejo de la vía aérea, mirar si el paciente respira, si tiene circulación, si tiene algún sangrado, rápidamente controlarlo, mirar el estado neurológico y el control ambiental. Esto es un tema largo, no nos vamos a detener acá, pero lo que sí quiero que quede súper claro es que lo que nos vamos a enfrentar en los pacientes que viven de avalancha son pacientes politraumatizados. Debemos tratarlos como pacientes politraumatizados, debemos siempre pensar en que tenemos trauma cervical, trauma raquimedular y pues hacer el manejo, abordar el manejo inicial de este paciente politraumatizado. Con respecto a los flujos piroclásticos, esto es otra de las que podemos encontrar en esta emergencia si llegara a pasar del volcán Nevado de Ruiz. Lo que pasa, estos son masas densas de gas y fragmentos diminutos de lava que fluyen a grandes velocidades. Normalmente son muy veloces, 200 kilómetros por hora y son muy calientes, temperaturas entre 600 y 900 grados. Realmente son nubes ardientes o flujos de ceniza y esto genera una destrucción masiva y realmente las personas que están cerca a este tipo de evento, la mortalidad es muy alta.
En este artículo dice que el 60% de las muertes o erupciones volcánicas son causadas debido a este fenómeno. Son muy letales, es muy difícil sobrevivir a ellas, que producen quemaduras graves y extensas en la piel y las vías respiratorias, y pues también pueden producir incendios alrededor, lo que empeora pues el panorama. Y tiene una amenaza grande de asfixia, enterramiento, incineración y el impacto. O sea, vamos a tener como todas las variables eh, desastrosas, digamos, en esa situación. Este que está acá es un artículo súper interesante. Este artículo fue publicado en el 2018, que hacen como, porque realmente cuando hay estos eventos, no hay casi reportes, realmente cuando revisamos la literatura no escribimos alrededor. Este es un artículo que habla de la experiencia después de 2 erupciones volcánicas, y lo que muestran es que la mayoría de los pacientes, el 78% ingresó con más del 40% de la superficie corporal total quemada. Eso es un gran quemado, la mortalidad de esto es altísimo. El 80% de los pacientes tenían lesión en la vía aérea, lo que nos hace pensar en que si tenemos pacientes cerca al nevado que tienen quemaduras, yo debo sospechar que más del 80% tiene compromiso en la vía aérea. Y eso sí, ¿qué significa eso desde el punto de vista prehospitalario? Que es un paciente que debo trasladarlo prioritariamente y debo avisarle cuando llego que yo considero que el paciente tiene compromiso en la vía aérea. Tiene una mortalidad mayor al 90%. Y realmente la medida que más funciona para disminuir el número de víctimas son las medidas de evacuación adecuadas, porque como ya vimos, realmente sobrevivir a esto es muy difícil. Este que está acá es el artículo que les muestro. Realmente el tipo de quemaduras en este artículo llegaron 116 víctimas al hospital. De estos solamente sobrevivieron 2. Realmente la mortalidad de esto es altísima. ¿Qué tenemos que hacer? Las medidas clasificaciones, hacer la clasificación STAR, el ABCDE del politrauma y el manejo inicial de las quemaduras. Aquí voy a hacer como un paréntesis en cuando encontremos a los pacientes en quemaduras, ¿qué debemos hacer en APH? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detener el proceso. Pues si vemos que el paciente está metido, se está quemando, tiene prendida la piel, pues uno debería retirar a la persona de lo que le está generando la quemadura, obviamente siempre verificando el entorno, que yo no me vaya a convertir en una víctima más. Se debe extinguir la ropa cuando los pacientes, por ejemplo, se están quemando, tienen prendida la ropa, pues hacer el método Stop, Drop and Roll, que es decirle al paciente que se detenga, que se tire al suelo, que se tape las manos y la boca con sus manos, se tape los ojos y la boca y empiece a rodar para disminuir, digamos, si tiene algo prendido que le esté generando una llama que lo está haciendo quemar. Retirarlo si hay fuentes eléctricas, es asegurarse pues que no esté prendido el poste, si ya llegan los otros servicios de emergencia, verificarlo, retirarlo de estos sitios donde haya quemados y pues siempre evitar la contaminación cruzada. Si yo veo que hay alguna fuente química, si el paciente estaba cerca de una fábrica o algo, pues intentar yo no contaminarme, pero retirarlo de esta fuente de calor. Dentro de lo posible, quitar la ropa y las joyas que no estén adheridas. O sea, es importante la ropa contaminada, la ropa que esté superficial, si se pueden quitar los pañales, las joyas que estén cerca al área quemada, si se puede hacer, pero la ropa que esté adherida, no intentar arrancarla ni quitarla, solamente lo que se pueda quitar de manera rápida y superficial. Lo primero que debemos hacer en esta emergencia, una vez ya está controlada el área, yo ya sé que ya no me voy a quemar, no me voy a electrocutar, no me va a caer nada encima, aseguro mi área, ya mi paciente no está fuera de su área de exposición. Si tenemos agua disponible en el área, lo que debemos hacer es enfriar. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Lo que se hace es que se le manda agua corriente fría durante el grifo, abrir la llave, echarle agua 20 minutos. Durante 20 minutos lo dejamos descansar, luego a las 3 horas posteriores a la lesión. Y la idea es que uno debe hacer, complementar el enfriamiento durante 20 minutos, esperar 3 horas y volver a enfriar. Mantener a la persona sometida a procesos de enfriamiento lo que puede producir es hipotermia. Esto se da más en niños y ancianos. Y pues lo que podemos hacer es que, o en pacientes que tengan grandes quemaduras, y lo que podemos hacer es llevarlo al otro extremo donde la hipotermia es potencialmente letal. Debemos tener en cuenta que los niños, la gran porcentaje de su superficie corporal es la cabeza. Entonces, en los niños, cuando tengamos un niño con la cabeza quemada, es un gran quemado solamente de verlo, y debemos
pues primero tratarlo como un gran quemado y segundo, pues siempre pensar que esos pacientes que tienen mayor a la exposición tienen mayor riesgo de hipotermia y si pasamos de enfriar una quemadura a hipotermia, pues estamos aumentando el daño al paciente. Entonces siempre tratar de con agua continua lavar a estos pacientes. Si no hay agua disponible, igual tenemos que intentar empezar el enfriamiento. Esto que está acá son las guías del 2018 de la Asociación Británica de Quemaduras, que son muy parecidas a las guías 2015 de la TLS. Enfriamos la quemadura por agua corriente durante 20 minutos y de las 3 horas disponibles, perdón, se suministró, entonces eso fue lo que decía, hay agua, perdón, si hay agua disponible. Si el suministro de agua es limitado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar compresas frías o un paño de agua fría y lo vamos a estar siempre manteniéndolo húmedo. O sea, no vamos a tener el chorro directo, sino lo cubrimos con apósitos. Es importante que esos apósitos no boten mota y le estamos todo el tiempo manteniéndolos húmedos. Y lo vamos a hacer esto durante 20 minutos si no tenemos disponibilidad de agua corriente. Si definitivamente el agua que tenemos es muy insuficiente, podemos cubrirlo con películas adhesivas y la dejamos durante 3 horas después de la lesión. Hay algunos vendajes que son hidrogeles, la no está como, no la soporta mucho, entonces por ahora, según las guías, la idea es colocar compresas o paños y mantenerlos húmedos. Dentro de las recomendaciones que hace esta asociación británica es no utilizar hielo. O sea, pensamos que de pronto utilizar agua helada o colocarle hielo a los pacientes quemados es una buena opción. Realmente no. Es solamente enfriarla de esta manera, con agua al clima. Entonces aquí vemos como una compresa, mantenerla húmeda y colocársela a los pacientes. Es muy importante que vamos a enfriar la quemadura, pero vamos a calentar al paciente. Entonces, si el paciente tiene quemada alguna parte del cuerpo, la idea es evitar a toda costa la hipotermia. Entonces, ir haciendo el enfriamiento de la quemadura, 20 minutos, a las 3 horas repetir, dejar los paños, 20 minutos, a las 3 horas repetir, pero siempre asegurarse que los pacientes tengan una adecuada temperatura e evitar a toda costa la hipotermia. En el abordaje prehospitalario no vamos a hacer canalización de los pacientes, digamos que no es el objetivo, pero siempre tener en cuenta que por más que esté enfriando al paciente su quemadura, debo prevenir la hipotermia porque la hipotermia pues es una alteración potencialmente mortal. Lo que vamos a hacer después de que ya tenemos enfriada la quemadura es cubrirla. Se pueden con tiras longitudinales sueltas o con vendaje que no bote mota, siempre que no sea adherente. Se deben cubrir y debemos tener muchísima precaución en los sitios distales de no hacer torniquetes. Entonces, no hacer envolver las superficies, porque cuando nosotros en los hospitales, nosotros tuvimos un paciente que venían unos pacientes quemados que venían de Villavicencio, los trajeron en la ambulancia, venían súper bien manejados, pero les envolvieron las manos. Recuerden que son sitios que están inflamados, que pueden hacer compartimentales rápidamente y llegar a su hiperfusión distal. Entonces, no va a hacer torniquetes, o sea, no va a hacer cubrimiento totalmente de circunferencia, sino hacer colocar las láminas de manera longitudinal y siempre tener pendiente que podamos mirar la perfusión, porque recuerden que esto se va a inflamar y esto puede producir compartimentales que pueden alterar la perfusión de las extremidades. No aplicar film transparente en las quemaduras faciales simplemente cubrirlas y mantenerlas hidratadas. Y la idea es que siempre todas las lesiones químicas intentar mantenerlas lo más limpio posible. Recuerden que estamos en pacientes que tienen quemaduras volcánicas, que pueden tener, aparte de la quemadura térmica, pueden tener otros tipos como pues, todos los materiales que trae la ceniza, la contaminación, los químicos que se generan del volcán. Entonces siempre limpiarla y después de limpiada cubrirla. Estas son las otro tipo de afectaciones que podemos tener, las explosiones, pues claramente cuando pues, hay explosiones se pueden producir materiales de alta velocidad que pueden producir politraumatismo, quemaduras, laceraciones, las quemaduras por inhalaciones de estos gases. Los gases volcánicos pues producen gases asfixiantes que se producen como más cerca al volcán y los gases irritantes que se pueden producir kilómetros lejos del volcán. Algo que me pareció bien interesante es que el ácido sulfídrico, hay veces cuando hay grandes concentraciones no se puede
no se sensan, es generalmente letal y produce parálisis del nervio facial, del nervio olfativo, entonces no se siente en la nariz. Entonces pueden ser generalmente letales, realmente se produce pues en sitios como cerrados y en unas condiciones geomorfológicas específicas, ¿sí? Y también depende pues de dónde esté localizada la víctima, de cuánto tiempo lleva la exposición, en eso no nos vamos a detener mucho. Con respecto a los flujos de lava, pues vamos a tener lo que nos imaginamos, quemadura en la piel, quemadura del aparato respiratorio, intoxicación por la vía aérea, enfermedades gastrointestinales igual por contaminaciones del agua para consumo humano y pues por los traumatismos que genera estas corrientes de lava que además llevan materiales que pueden producir politrauma en los pacientes. Digamos que en eso tampoco nos vamos a detenernos, lo que más nos detuvimos es en lo que nos puede pasar aquí en el Nevado del Ruiz. Este pedacito quise ponerlo porque me parece súper importante recordarlo, cómo vamos a hacer la clasificación de los pacientes. Esto ya es como para cerrar un poco la charla. Es la clasificación de STAR, que es el Simple Triage and Rapid Transport Method, que la idea es clasificar rápidamente los pacientes, es para que nosotros como APH nos acordemos cuando vamos a hacer la clasificación de los pacientes, cuáles son los calores y cómo lo vamos a determinar. Entonces, el propósito de esto es que podamos entre 30 segundos y un minuto poder hacer un diagnóstico rápido del paciente. Y lo que vamos a hacer son 3 observaciones principales: la respiración, la percusión y el estado mental. La idea es poder localizar rápidamente a los pacientes con lesiones más graves. Y la idea es que si yo tengo un paciente que le encuentro una lesión grave, pero la puedo potencialmente revertir, lo puedo hacer en menos de un minuto. Entonces, si tengo un paciente que tiene una vía aérea bloqueada, que está obstruido por la posición, que solamente abriendo la vía aérea el paciente mejora, o si tiene una herida que yo puedo comprimir y puedo clasificarla rápidamente para que la atiendan, pues yo pueda digamos que clasificar realmente a los pacientes y cuando vengan los grupos de reevaluación, pues sepan a qué paciente deben atender más rápidamente. Esos son los colores que tenemos internacionales: verde, amarillo, rojo y negro. Pues para esta clasificación verde, la recomendación de STAR es que los líderes de la operación, mediante megáfonos o micrófonos, le digan a las personas, bueno, todas las personas que estén enfermas y requieren atención médica, diríjanse a tal punto. Claramente el que pueda caminar y pueda llegar allá seguramente no necesitará una evaluación inmediata, rápida, le da a uno un poco más de tiempo. La que está demorada es que es una urgente, son aquellos que necesitan una atención inmediata, pero pueden esperar más o menos una hora. La inmediata es atenciones potencialmente mortales, el paciente que está sangrando, que definitivamente debe ser atendido en menos de una hora. Y la clasificación negra son los pacientes que están muertos o que definitivamente ya no requieren ningún tipo de cuidado. Esta clasificación nos permite que cuando llegue el grupo de intervención, pues podamos saber a qué pacientes vamos a atender en los tiempos que ya están estipulados. Pues esto, como les contaba, era solamente como el recorderis y bueno, esto es lo que tenía para contarles así rápidamente. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Podemos cubrir las quemaduras? Alejandro Correa nos pregunta, ¿podemos cubrir las quemaduras con gasas, con lidocaína y o vaselina o solo con vaselina? La idea es que inicialmente, Alejandro, debemos colocar las gasas o las compresas húmedas para enfriarla y una vez la vayamos a transportar, la lidocaína es bastante irritativa, realmente. La idea es colocar gasas vaselinadas que no se peguen. Sí, la lidocaína realmente es bastante irritativa. Recuerden que la lidocaína como tal, la lidocaína que tenemos en gel, tiene una muy mala absorción en piel. Y cuando tenemos heridas expuestas, podemos aumentar la tasa de absorción y la lidocaína pues puede producir arritmias y puede producir intoxicaciones, sobre todo cuando colocamos grandes cantidades. Entonces, idealmente, enfriar la herida, gasas o compresas estériles y lidocaína para que no se pegan y transportar siempre evitando hacer torniquete. Quitas la presentación. Bueno, en este punto queremos leerlos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de la presentación en general,
o alguna particular frente a otros temas que crean ustedes de interés, los leemos para facilitar la moderación, la respondemos a través del chat. Agradecería por favor que las escriban para facilitar el tema de la moderación. Como les digo, al momento hay conectadas 125 personas y pues para manejar las inquietudes es más fácil a través del chat. Yo, mientras vemos si hay alguna otra inquietud que podamos resolver a través del chat, quiero agradecerle a la doctora Ana su colaboración y pues estar un Jueves Santo ayudándonos con esta charla para todos ustedes, voluntarios todos del servicio de salud, soporte vital básico, tripulaciones de ambulancia y demás. Leemos algunas preguntas, dice por acá. Sigue, por favor, y si quieres la lees, la Flor resolvemos. María Quintana nos dice, cuando estamos enfriando la quemadura debemos mantener la irrigación constante a los 20 minutos, que es el tiempo reglamentario. La idea, sí, la guía británica dice que deben ser 20 minutos de irrigación continua si tenemos disponibilidad de agua, o sea, si tenemos cerca un chorro. Si no tenemos disponibilidad, debemos colocar materiales que no se adhieran, que no tengan pelusa, las colocamos y las mantenemos hidratadas durante 20 minutos y cada 3 horas volvemos a hidratarla. Recuerden que la idea es enfriarla y no generar hipotermia en los pacientes. Los parámetros nos pregunta Edier Bravo, los parámetros de apoyo para hidratación endovenosa, ¿qué tipo de líquido se recomienda para la pérdida abrupta de líquidos? Recuerden que los pacientes politraumatizados son pacientes que van a requerir grandes dosis de reanimación con líquidos endovenosos. Realmente lo que debemos asegurar dentro de lo que se pueda son yelcos que tengan grandes, o sea, un yelco de 16, o sea, realmente llevar un paciente politraumatizado a un hospital con un yelco 22, un yelco 24, en un adulto no tendrá ningún sentido. La idea es que tengamos un yelco 18 mínimo, un yelco 18 nos garantiza más o menos 120 mililitros por minuto, un Yelco 16 más o menos 220 mililitros por minuto. Y si vamos a elegir uno de los cristaloides para reanimación, el lactato de Ringer es el cristaloide que se usa en reanimación en paciente politraumatizado y quemado de manera más segura. La solución salina normal, pues si no tenemos más, la ponemos, pero la solución salina puede producir acidosis metabólica. Entonces la idea es lactato de Ringer, yelcos grandes, pensar que los pacientes quemados son pacientes que van a requerir bastante cantidad de líquidos para reanimación. Hay muchas preguntas. Un segundo, voy a empezar a devolverme un poquito para leerlas. ¿Podría haber un sismo grande por parte del volcán Nevado de Ruiz? Bueno, esa pregunta, digamos que ya no está relacionada. El propósito de esta charla es el tema del abordaje de lesiones que puedan generarse producto de una erupción. Sin embargo, le quiero responder. Los sismos que normalmente se generan en las erupciones volcánicas son sismos muy localizados y muy superficiales en la zona del volcán. Los sismos que hasta ahora se han presentado, los más fuertes, han rondado los tres grados en la escala de momento. Sismos superficiales que, digamos, no trascienden más allá del área circundante al volcán. Estos sismos, de acuerdo al doctor Macario Londoño, director de geoamenazas del Servicio Geológico, indica que son sismos de una mediana magnitud para un evento volcánico. Entonces, digamos que es una situación que está dentro de los parámetros normales, dentro de un volcán que se está inestable, ¿cierto? Y en un estado de alerta naranja, como conocemos y sabemos en este momento está el Nevado del Ruiz. Sigue, por favor. Aquí nos preguntan, creería yo que gases estériles o me decías con solución salina ayudan también, claro. Digamos que la idea es hidratación. Si tenemos, pues recuerden que en una situación de emergencia todos los medicamentos son escasos, entonces utilizar soluciones salinas o líquidos de reanimación, pues si tenemos mucho sería la idea, pero si no, también podemos hacerlo con agua potable. Gases estériles, líquidos, igual estos pacientes cuando están sometidos a una quemadura, sobre todo en este tipo de ambientes, pues seguramente van a estar contaminadas y pues si tenemos muchos líquidos, sí, pero si no, pues con agua se podría hacer. El papel film se coloca solo en la quemadura, cubriendo con tiras para que sean fáciles de desprender cuando lleguen al hospital. Y siempre, siempre evitar los torniquetes. Recuerden que esto lo hemos visto bastante en extremidad. Los pacientes llegan con alteraciones en la perfusión que después ya no son reversibles. Que se acá, buenas noches en caso de papel.
Toca usar algunas prendas especiales para participar en la ayuda. ¿Qué prendas no se pueden usar? Perdón, Prendas especiales para participar ¿dónde en la está ayuda. dónde está Acá, Bueno, Jonathan. tenemos una pregunta de Jonathan Salcedo Castiblanco. Jonathan pregunta si se pueden usar algunas prendas especiales para participar en la ayuda, ¿qué prendas no se pueden usar? Bueno, digamos que tenemos los voluntarios que están activos, un uniforme institucional que tiene las características y condiciones básicas de protección. Aquí más que todo insistimos, como lo decía la doctora ahora, para el tema tanto de víctimas como de respondientes el uso de un tapabocas, ¿cierto? Con la protección necesaria para el tema del manejo de ceniza, ¿cierto? Digamos que los eventos que se pueden derivar de una posible afectación del volcán están orientados hacia la Ares, que ustedes saben son flujos de lodo de origen volcánico que pueden tomar los cauces de los ríos y quebradas que nacen del volcán. Hablamos del Chinchiná, del Recio, del Gualí, del Azufrado, y que puedan generar alguna afectación en las poblaciones o comunidades cercanas a esos ríos una situación o condición como la que ocurrió en enero del 85, que puede ser de menor magnitud, ¿cierto? Otro de los temas que pueden afectar a las personas es la caída de ceniza. Entonces, digamos que los uniformes y la dotación que tenemos es una dotación frente a uniformes y botas y demás, suficiente para poder afrontar los eventos, los escenarios que se nos pueden generar o derivar producto de una posible erupción. Continuamos leyendo el chat y sus preguntas. Nos preguntas de San Andrés Pineda, ¿tenemos alguna contraindicación de traslado o evacuación por vía aérea, aeronave de ala rotatoria en pacientes quemados en gran porcentaje en vía aérea o tórax? Los pacientes, realmente el traslado en aeronaves, en traslado primario, normalmente no se hace, se hacen con cambios de presión muy bajitas. Estos pacientes no requieren mayor atención. Cuando ya estamos trasladando pacientes en aeronaves presurizadas es cuando tenemos todo el efecto que produce la presurización y la falta de oxígeno. Entonces, claramente las personas que están haciendo las evacuaciones en aeronaves pues deben saber que los pacientes no pueden subir más de 10.000 pies y las mismas recomendaciones de todo. Y si vamos a subirlos en naves presurizadas, pues los neumotaponadores, por ejemplo, deben ir con agua, no llenarlos con aire porque se pueden explotar. Los ventiladores deben ser especiales. Si vamos a hacer ventilación manual, tenemos que tener manómetros para evitar la sobreexpansión de los tórax. Pero realmente pensaría que en una evaluación inicial donde los pacientes se van a transportar a menos de 10.000 pies no tendríamos mayor inconveniente. En quemadura de vía aérea, ¿cuáles son las medidas de manejo inicial? Cuando sospechamos la quemadura de vía aérea, es un paciente que requiere una atención inmediata. Lo que debemos hacer desde el punto de vista de APH es, si tenemos la posibilidad, asegurar la vía aérea. Realmente entiendo que es muy difícil tener laringos, tubos, en APH, si las tenemos y podemos hacerlo, eso sería lo ideal. Utilizar máscara laringe y dispositivos supraglóticos no está indicado. Recuerden que esto produce bastante edema de la vía aérea. Y lo que uno debería hacer en APH si no cuenta con elementos de intubación o de manejo avanzado de la vía aérea es trasladarlo inmediatamente, trasladarlo en código rojo y siempre informarle cuando lleguen a los sitios de remisión que el paciente tiene compromiso en la vía aérea porque el acceso a la vía aérea es súper rápido, tan pronto hacen edema, es muy difícil de manejar, entonces es traslado inmediato. El uso de cánula nasofaringea como medida de despeje de la vía aérea básico será restringida. Recuerden que las cánulas nasofaringe se pueden colocar en el paciente que está, pues hace parte de la pH, lo puede colocar en el paciente que no está totalmente inconsciente y uno podría hacerlo. Desde el punto de vista de APH, hasta donde tengo entendido, no tiene restricción. Las nasofaringias no tienen restricción. Recuerde que las orofaringias sí tienen restricción y pueden producir reflejos de laringoespasmo y no se deben colocar en pacientes que estén conscientes. Un segundo, ya creo que no hay más. Esas son como las preguntas grandes que hay. Listo, bueno.